Damos gracias al Señor por su palabra. Bendecimos el nombre de Jesucristo y lo glorificamos. Bueno, hoy vamos a predicar la palabra de Dios. Hemos hecho en estos días en los canales de estudio, pero hoy va a ser una prédica. La prédica de hoy se llama La Iglesia en la Posmodernidad. Y para ello vamos a leer los versos que están en Proverbios 25, 12, 14. Dice así: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El que le enseñará, él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel y eres eterno. Padre, llénanos con tu gracia y con tu amor. Llénanos con tu verdad, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Úngenos, capacítanos, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero protesta contra la indulgencia de la Iglesia Católica. Y esto lo hizo clavando 95 tesis en la puerta del templo que él pastoreaba. A partir de este momento, podemos decir que nace una nueva civilización basada en los valores de la palabra de Dios y del cristianismo. Hay países que abrazaron el protestantismo. A este periodo de tiempo se le llama la protesta de Martín Lutero o el protestantismo. Y ahí surgen las iglesias protestantes. Hay países que abrazaron esta teología protestante. Y son Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Suiza, Inglaterra y Países Bajos. Estos países, y Alemania, abrazaron rápidamente las reformas de Martín Lutero. Y en este mismo tiempo comienza la imprenta y se imprime la Biblia en inglés y en alemán. Hasta allí, hasta este momento, la Biblia solamente se podía leer en latín. El latín era un idioma del Imperio Romano, pero un idioma muerto, nadie lo hablaba, solamente los sacerdotes católicos. Quiere decir que la sociedad no conocía la palabra de Dios. Los países protestantes o países que abrazaron el protestantismo como centro de la sociedad pusieron a Dios y su palabra. La palabra de Dios fue rectora, guía, maestra de estas sociedades. Y esto rápidamente empezó a transformar la sociedad. Inglaterra hubo un movimiento muy grande que fue un movimiento metodista. Después este movimiento vino para los Estados Unidos. Y también aquí en los Estados Unidos, pues cuando fueron a hacer su constitución, ellos hicieron su constitución basada en la palabra de Dios. Quiere decir que estos países prosperaban basados en los valores éticos y morales que establece Dios en su palabra. Y estos países fueron prosperando en todos los ámbitos, económico, social. Empezó a desarrollarse la revolución científico-técnica y dieron muchos avances a la ciencia, la medicina, todo se empezó a desarrollar, hasta la tecnología. Pero Satanás no se quedó en silencio. Y en el mismo siglo XV surge en Italia la era moderna. La era moderna trajo consigo el antropocentrismo, que quiere decir poner en el centro de la sociedad al hombre. Desplazaron a Dios, quitaron a Dios y pusieron al hombre. Y también en esta misma corriente vino el humanismo. También vino el evolucionismo.
en la teología de la evolución, donde afirmaba que el hombre no había sido creado, sino había sido producto de una evolución. Creo que casi todos hemos dado esto en la escuela. Finales del siglo XIX, Marx y Engels, ellos crean el Capital y una teoría marxista que después se le llama comunismo, que crean el ateísmo científico, a través de la ciencia demostrar que Dios no existe. Todo esto fue hasta 1989, cuando se derrumbó el muro de Berlín. Después del derrumbe del muro de Berlín y en el año 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, comienza la era postmoderna. La era postmoderna trae un cambio. Si la modernidad quitaba a Dios para poner al hombre, ahora la posmodernidad quita al hombre para dejar el centro vacío. Y ese centro lo ocupa un ser que no es ni hombre ni mujer y puede ser hombre o mujer, porque el ser puede escoger él quién es. Este movimiento trata de silenciar a la iglesia. Este movimiento, auspiciado por el movimiento, la teología de género, del movimiento LGTB, el movimiento feminista y los movimientos raciales, tratan de apagar a la iglesia y tratan de que la iglesia no se exprese. ¿Buscando qué? Buscando que la palabra de Dios sea ridiculizada y que Dios sea obsoleto. Porque es la única manera que ellos pueden convencer a la sociedad de que ellos tienen la razón. Mientras esto pasa, esta posmodernidad de nuestros tiempos, la pregunta es, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo vive la iglesia? ¿Se contamina con este mundo? ¿Se contamina con estas corrientes? La respuesta es sí. Muchas iglesias quitan del centro la palabra de Dios y ponen la alabanza. Si usted quita la palabra de Dios de una iglesia y pone la alabanza, usted tiene una iglesia ciega. Muchas veces Dios se ocupa, pero el hombre se desocupa. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el texto que hemos seleccionado. Proverbios 25, 12, 14. Aquí está la esencia que Dios nos ha revelado. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Esto es una pregunta que Dios está haciendo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Qué entiendo yo por temor a Jehová? ¿Acaso tenerle miedo a Dios porque Dios me va a castigar? ¿O porque Dios tiene una vara que me da? Ese no es el principio de Dios, que tú le obedezcas por miedo. Tener temor a Dios es honrar a Dios. ¿Y cómo lo voy a honrar? Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate de donde Dios te sacó a ti, de donde tú vienes. De allá de donde tú vienes, Dios te sacó de manera gratuita, por gracia. No tuviste que pagar nada. Él lo pagó todo. En la cruz del Calvario, Él entregó a su Hijo para que derramara su sangre por tus pecados. La sangre de Cristo te limpió de tus pecados, te perdonó,
te hizo un hombre nuevo. Ese momento tú siempre lo tienes que recordar. Y entonces honrar a Dios. Pero ¿cómo honro a Dios? Guardando su palabra. Obedeciendo su palabra. Es verdad que a veces no entendemos cosas. La palabra de Dios no se razona, se obedece. Viviendo en santidad, apartándome del mundo. Yo necesito apartarme del mundo. Yo necesito vivir en santidad. ¿Que peco? Sí, peco. ¿Cometo errores? Sí, cometo errores. Pero no vivo pecando. Pero no me deleito con el pecado. El pecado no puede deleitarme. No puedo ser recurrente en el pecado. No puedo vivir en el pecado, porque el pecado trae consecuencias. El cristiano peca, no practica el pecado, ni se deleita con el pecado, porque el cristiano se arrepiente, pide perdón y vuelve sin culpa delante de Dios en santidad. Dios quiere que tú lo honres con santidad. Cuando tú vives en santidad, tú honras a Jehová. Tú estás honrando a Dios. Tu santidad glorifica a Dios. Tu santidad es temor a Dios. Pero Dios tiene promesa para los hombres y mujeres que temen a Jehová. Versículo 13 del Proverbio 25 dice: gozará él de bienestar. La primera promesa que Dios te quiere dar es que vas a gozar de bienestar. ¿Qué es gozar? Etimológicamente significa alegría. Y bienestar significa satisfacción y tranquilidad. Dios quiere que el hombre que teme a Dios, el hombre que vive en santidad, esté alegre, satisfecho y tranquilo. Mire, no equivoque el dinero con alegría, tranquilidad y satisfacción. Más bien tiene que ver con la familia, con tus hijos, con el matrimonio de tus hijos, con tu madre, tus hermanos. Dios te promete gozo, satisfacción y alegría con tus hijos, con tus nietos, que van a disfrutar la palabra de Dios. No convienes. No te afanes por el dinero de este mundo. No te afanes por las maravillas de este mundo. Afánate porque tu familia viva en santidad. Porque tus hijos vivan en santidad. Porque tus hijas y tus hijos se casen con hombres y mujeres de Dios que adoren a Dios. Afánate por eso, no por el dinero. Afánate por bendecir tu matrimonio. Porque Dios te ha prometido no dinero, gozo, alegría, satisfacción y tranquilidad con tu familia. No prediques otra cosa. La segunda parte del versículo 13 dice: su descendencia heredará la tierra. Tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos heredarán la tierra. Hablarán de Jesús, temerán de Dios, serán santos, hombres y mujeres. Si tú temes a Jehová, si tú te paras en la brecha, si tú vives en santidad, hay promesa de Dios para tu familia. No que van a ser ricos ni millonarios. No te llenes de orgullo cuando tus hijos son ricos o millonarios.
No, llénate de orgullo cuando tus hijas y tus hijos están casados con hombres y mujeres de Dios y sirven a Dios. Cuando tus nietos vayan a la iglesia a buscar de Dios, gózate entonces en el Señor. Vive alegre delante de Dios. Pero tienes que temer a Jehová. Tienes que vivir en santidad. De lo contrario, no hay bendición de Dios. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Hay una dicha que no es ni dinero ni negocio. Hay una dicha. Hay una paz. Hay una satisfacción en que mi generación va a estar en la Nueva Jerusalén. En que mi generación va a estar allí unido con Dios. En que el día que Dios me levante de esta tierra, yo voy a estar allí con ellos. Esa es la satisfacción del cristiano. Esa es la alegría. Esa es la tranquilidad. Que siendo yo un hombre temeroso de Dios y santo, voy a tener hijos, nietos, bisnietos y tataranietos temerosos de Dios y santos. A eso Dios se está refiriendo. A una generación santa. A una familia santa. El versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Qué quiere decir Dios? Que si tú eres un hombre temeroso de Dios, que si tú eres un hombre santo, tú vas a tener comunión e intimidad con Dios. ¿Qué es tener comunión e intimidad con Dios? Es conocer a Dios, sus revelaciones, sus misterios. Es cuando Él se manifiesta a ti. Muchas personas, predicadores de la palabra, oigo y escucho a veces que dicen: Dios no me habla, Dios no me revela nada, no sé qué voy a predicar. La pregunta es: hermano o hermana, ¿estás viviendo tú en santidad delante de Dios? ¿Eres un hombre temeroso de Jehová? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Eres un hombre o una mujer justa delante de Dios? ¿Tienes tú misericordia de las personas necesitadas que te rodean? ¿Ayudas al pobre? ¿Ayudas a aquella persona que tiene necesidad teniendo tú bienes? Pregúntate. Entonces, vas a tener comunión íntima con Dios. Vas a tener revelación de Dios. De lo contrario, si no eres un hombre o una mujer temeroso o temerosa de Dios, y si no vives en santidad, no vas a tener intimidad. Versículo 14b dice: ellos harán conocer su pacto. Dios está diciendo al hombre y a la mujer que teme a Jehová: yo le voy a dar a conocer mi pacto. Él te va a dar revelación de lo alto. Vas a conocer los misterios de Dios. Pero si vives la vida que te da la gana, no. Así no funciona Dios. Tú tienes que dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, la falsedad, la injusticia. Tú tienes que buscar honrar a Dios con tu vida. Honrarlo obedeciendo la palabra de Dios. De lo contrario, no hay revelación de Dios para tu vida. Porque Dios no te va a revelar nada. Porque Dios no revela nada a vaso sucio. Dios es un Dios santo. El hombre que teme a Jehová, Dios lo llamará amigo. En el Evangelio de Juan 15, versículo 14, Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Jesús dice: para tú ser mi amigo, tienes que obedecer la palabra de Dios. En esta sociedad postmoderna,
donde ya el centro no es Dios, donde los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, donde la vanagloria y la ambición por el dinero está dentro de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo vas a tener temor de Dios si no buscas un momento para examinar tu vida, para inclinar tu rostro y decirle: Padre, dame sabiduría? Porque no hay sabiduría sin temor a Jehová. ¿Cómo vas a poder saber por qué camino vas a andar si tu vida no tiene temor de Dios? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría no va a llegar a tu vida si no hay temor de Dios. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no vas a tener temor de Dios. Si no vives en santidad, no vas a tener temor de Dios. Y si no tienes temor de Dios, no tienes revelación del Padre. Si estás mirando este video y no conoces a Jesús, yo te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo: Padre, perdóname, Señor, perdona mis pecados. Ven a vivir en mí, Espíritu Santo. Yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y yo reconozco que Dios lo resucitó de los muertos. Por eso yo te pido, Padre, que salves mi alma. Ahora yo voy a orar por ti. Señor y Dios, bendice a este hermano que está viendo este video. Bendícelo y ayúdalo en el nombre de Jesús. Permite que él pueda recibir, Padre, tu gracia, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendice a este hermano con tu bautizo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Héctor Pinares. Si usted está viendo este video, yo le pido de favor que se suscriba, que le dé like. El objetivo es que muchas más personas puedan escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda llenar los corazones de aquellas personas que están confundidos o vacías. Busque de Dios, tenga temor de Dios, viva en santidad y obedezca la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.